Queridas hermanas y hermanos, el segundo domingo de Pascua, por disposición del Papa Juan Pablo II, se dedica para resaltar la misericordia de Dios. Y hay que tomar en cuenta que, si bien es cierto que mucha gente en este día recuerda las apariciones de Cristo a Sor María Faustina, no es únicamente el sentido de esta fiesta, sino recordar que la misericordia de Dios se manifiesta desde sus apariciones a los discípulos y sobre todo a Santo Tomás. Pero vamos a reflexionar sobre este punto y después, para ustedes niños, voy a contar un cuento, porque hace mucho que solamente pasamos un cuento para la gente que sigue la transmisión, pero ustedes tienen que llegar a casa y ver el video y dicen: ay, padres, que aquí nunca nos cuenta un cuento. Pues hoy se los voy a contar, pero empezamos con esto. Fíjense que la experiencia de enfrentar la muerte de un ser querido es de las más difíciles que hay en la vida. Quienes la hemos vivido sabemos que no solo se hace presente la tristeza, el dolor, el llanto, sino también la impotencia, la depresión y mucho más cuando la persona padeció mucho antes de fallecer. En el caso de la muerte de Jesús, Él padeció mucho sufrimiento, traición, burlas, humillaciones, golpes, azotes, desnudez. Por eso, sintiéndose impotentes para detener aquello y con el dolor por la muerte del querido amigo, del Maestro, los discípulos estaban desconsolados y permanecían encerrados bajo el mismo techo, en el cenáculo, el lugar donde Cristo había celebrado con ellos la última cena. Pero en esa ocasión ya no estaban los 12 apóstoles, eran solo 10. ¿Por qué? Porque Judas, el traidor a Jesús, se apartó del grupo y Tomás, a quien llamaban el gemelo, no estaba ahí en ese momento. Así, estando los 10 reunidos, compartiendo las mismas penas y atemorizados por el miedo a los judíos, Jesús se presenta en medio de ellos. Él sabe que tienen tristeza y miedo y por eso les dice: la paz esté con ustedes. Evidentemente que los apóstoles no podían creer lo que veían. El mismo Jesús, que había muerto colgado de un madero, estaba ahí en medio de ellos, mostrándoles sus manos y el costado como signo de su pasión y muerte. Claro, al ver a su Maestro vivo, los apóstoles pasan de la tristeza y el miedo a una alegría desbordada. Pero Cristo no quiere ningún exceso, incluido el de una alegría desbordada, por lo que les vuelve a decir: la paz esté con ustedes. Fíjense qué interesante. Mucho miedo, mucha tristeza, la paz esté con ustedes. Después, alegría desmedida, y Cristo dice: la paz esté con ustedes. Como diciéndose, no hay que dejarse llevar por las emociones. Hay que estar en paz para tomar buenas decisiones. Hay que estar en paz para cualquier cosa. Y yo creo que por esto en la Santa Misa el sacerdote siempre dice que la paz esté con ustedes, especialmente antes de ¿qué? A ver quién me dice. Especialmente antes de comulgar. ¿Se acuerdan? Que la paz esté con ustedes, dense un saludo de paz y después nos acercamos a Cristo. Porque si nos vamos a acercar a la comunión, a la carrera, con miedo, con angustia, con tristeza, dice Cristo: la paz esté con ustedes. Y además de este ambiente adecuado para escuchar y hablar con Dios, que es la paz, les muestra que este debe ser el primer fruto de la resurrección, la paz. Jesús les dice después: como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús vino al mundo a traer la buena noticia del amor, del perdón y de la vida eterna, y ahora les pide a los discípulos que ellos continúen con su misión en la tierra. Y como Jesús sabe que el pecado hace perder la paz, por eso uno de los primeros frutos de su resurrección es el perdón.
Por eso les da a los apóstoles el poder de perdonar los pecados como un servicio a la comunidad, como un medio para que el pecador pueda recuperar la paz perdida y pueda sentir cercano el amor de Dios. Poco después de este encuentro maravilloso con el Maestro, los discípulos le comparten a Tomás la noticia cuando llega: hemos visto al Señor. Pero para el que ha visto y oído a Jesús, es fácil creer que ha resucitado. Pero para Tomás, que no tuvo esa experiencia, no le es fácil creer, y por eso dice: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en tu costado, no creeré. Cristo ya había cumplido con aparecerse a sus discípulos para que comprobaran que había resucitado. Sin embargo, quiere que también Tomás esté seguro de su resurrección, porque de otra manera no podrá predicar con certeza y total convicción que su Maestro está vivo. Por eso nos dice el Evangelio que 8 días después, porque Jesús se aparecía únicamente los domingos, Jesús se presenta de nuevo en medio de ellos e invita a Tomás a dar un salto de fe, a abrirse a esta nueva experiencia. Y ante esto tenemos que reflexionar que nosotros a veces somos muy duros como Santo Tomás, pero también somos duros con Santo Tomás porque nos acordamos solo de su duda y olvidamos su profesión de fe, que reconoció a Cristo como Señor mío y Dios mío. Él dio el paso de la duda a la certeza y nos enseñó a seguir su ejemplo. Por eso, muchas personas que se sienten tentadas a dudar de que Cristo esté presente en la sencilla apariencia de la hostia consagrada, cuando el sacerdote levanta la hostia, toman la frase de Santo Tomás para reafirmar su fe diciendo: Señor mío y Dios mío. Pidamos al Señor que reavive y reanime siempre nuestra fe, para que con la certeza de que Él está vivo en medio de nosotros, como en esta celebración, tengamos la paz que Él da a sus discípulos. Compartamos nuestra vida como lo hacían en la primera comunidad cristiana, y de la misma manera en que Cristo envió a sus apóstoles a anunciar la buena nueva del Evangelio, también nosotros nos sintamos enviados para anunciarlo en nuestro entorno. Y ahora lo prometido, el cuento que les anticipo no es el mismo que se va a pasar después de la Santa Misa, porque para quienes siguen la Santa Misa a través de la transmisión van a tener este cuento y además otro. Este se llama ¿Qué es misericordia? Mientras viajaban en el metro, el pequeño Marco le preguntó a su mamá: ¿qué es la misericordia? Ella le dijo: mira, para que comprendas mejor, te voy a hablar de 2 maestras muy distintas. Así entenderás la diferencia. La primera es justa porque es responsable, puntual, nunca sale de clases antes del horario marcado, nunca falta a la escuela, prepara bien sus clases y enseña de la mejor manera. Marco entendió que una persona justa es la que cumple con sus obligaciones y horarios. Luego su mamá le dijo: ahora te voy a hablar de otra maestra distinta. Ella hacía lo mismo que la maestra anterior, pero cuando se acercaba el fin del año escolar, descubrió que algunos de sus alumnos iban a reprobar por problemas en su casa o con la familia. Uno de ellos no podía concentrarse en clase porque sus papás siempre peleaban en casa. Otro se había ausentado varios días por enfermedad. Una niña no ponía atención, preocupada por el alcoholismo de su padre, y otra no podía hacer las tareas porque sus papás trabajaban todo el día y no tenían tiempo para responder sus dudas. El pequeño Marco preguntó: ¿y qué hizo la maestra? La mamá de Marco le explicó. Ella sabía que había cumplido bien con su trabajo y sin embargo decidió dedicarles más tiempo a los niños para que aprendieran y pasaran el año. Nadie podía obligarla a permanecer más tiempo en la escuela. No le pagarían un salario extra y sin embargo ella hizo un esfuerzo extra.
Sacrificó sus gustos y su tiempo de descanso para ayudarlos. Con esa comparación, Marco entendió que la misericordia es un extra, más allá de lo justo. Dijo: entiendo que a las personas se les puede exigir que sean justas, que hagan lo que tienen que hacer, pero no se les puede exigir más allá de sus obligaciones y compromisos. No se les puede obligar a amar o a compartir su tiempo con el que lo necesita. Ese extra que pueden dar sale de su corazón. Misericordia es ayudar a los demás por propia iniciativa y convencimiento. La mamá del niño se puso muy contenta porque había comprendido muy bien las cosas. Para profundizar en el tema, le dijo: cuando llegue nuestra muerte, Jesucristo nos juzgará. Para Él no es suficiente que seamos justos, tomará en cuenta nuestras obras de misericordia. En ese momento, Marcos recordó que la Madre Teresa de Calcuta decía: hay que amar hasta que duela. El niño comprendió que los cristianos tienen que esforzarse en ser misericordiosos aunque les cueste trabajo. Comentó: la maestra que tuvo misericordia prefirió dedicar su tiempo libre a los niños que iban a reprobar. Renunció a sus ocupaciones personales y ayudó a que los niños superaran el año escolar. Su mamá comentó: Cristo la recompensará por su misericordia. Y concluyó diciendo: Cristo cumplió su misión de salvar al hombre con su muerte y su resurrección. Sin embargo, por su gran misericordia, se apareció a sus discípulos en varias ocasiones. Su intención era ayudarles a que no dudaran y pudieran pasar el examen de la fe. Por eso también, días después, se le apareció al incrédulo Tomás. Cristo no tenía la obligación de aparecerse. Pudo dejar que el apóstol siguiera dudando. Sin embargo, mostró una vez más su misericordia cuando se presentó ante Tomás. Con ello, logró que Tomás creyera en la palabra de los apóstoles y que aumentara su fe. Marco agradeció las palabras de su madre y le dijo: me siento muy orgulloso de ti y de mi papá, porque siempre son misericordiosos conmigo y con todos los demás. Con su ejemplo me enseñan a dar más de lo que es justo. Así me invitan a ser misericordioso. Y termino esta reflexión recordando qué dice el Evangelio, cómo nos va a juzgar Cristo cuando llegue el momento de la muerte. Dice el Evangelio: en aquel momento el Rey de Gloria se sentará en su trono y pondrá unos a su derecha y unos a su izquierda. Y a los de la derecha les dirá: vengan, benditos de mi Padre, pasen al reino que he preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me visitaste. ¿Y qué es esto? Las obras de misericordia. De tal manera que si alguien va a misa, pero no cumple las obras de misericordia, alguien fue a peregrinación a la Basílica o a Chalma, si no hay obras de misericordia. Alguien hizo la primera comunión, si no hay obras de misericordia. Alguien se casó por la iglesia, si no hay obras de misericordia. Alguien le rezaron el rosario cuando se murió, si no tuvo obras de misericordia. Lo dice el Evangelio. Por eso en este día le agradecemos a Cristo su misericordia y le pedimos que nos ayude a ser misericordiosos.